Buenos días y bienvenidos a un nuevo programa de debates en libertad. Hoy tengo el placer de anunciar la presencia en este programa de doña Pilar García Jáuregui. Buenos días, doña Pilar. Buenos días. Muy buenos días también a doña Manuela Nicolás. Hola, Buenos buenos días, días, Ricardo y Manoli. compañía. Y muy buenos días a don Guillermo Dupuy, nuestro editorialista de Libertad Digital. Buenos días, don Guillermo. Buenos días a todos. Muy bien, hechas las presentaciones, entramos en materia. La semana pasada, el viernes, se conmemoró el Día de la Constitución, 46 años ya cumple nuestra Constitución y para algunos es preciso un cambio, para otros no. En primer lugar, ¿cuál es el panorama? Eh, ¿Esta Constitución ha cubierto una etapa? ¿Está agotada? ¿Hay que partir de cero? En definitiva, ¿qué defectos detectáis? Y si esto conlleva que tiene que haber, algunos piensan también que tiene que haber un nuevo plazo de orden constituyente. En fin, no sé, hay montones de preguntas que hacerse. Bueno, y para resolver esas dudas, pues tenemos aquí a nuestros tertulianos. Bueno, pues don Guillermo, comience usted la tertulia acerca de nuestra Constitución, si es válida tal y como está, si hay que hacer algo con ella o defenderla. En fin, ¿qué piensa usted? ¿Qué defectos detecta después de todo lo que está cayendo? Claro. Adelante, don Guillermo. Bueno, yo creo que la Constitución hay que defenderla, lo cual no implica el que podamos aspirar a una reforma constitucional para mejorarla, ¿no? Es decir, el propio respeto a la Constitución es el respeto a la posibilidad de que se pueda reformar. Toda obra humana es perfectible y la Constitución eh, evidentemente tiene algunas fallas que se podrían reivindicar el reformarlo, siempre con el procedimiento legal y no como los golpistas que cuando hay algo que no les gusta de la Constitución simplemente la incumplen, ¿no? Evidentemente la Carta Magna fue el fruto de un consenso, y también del intento pues de aunar y de agrupar a todas las formaciones, por muy distintas sensibilidades políticas que tuvieran, en pro. Yo creo que se hizo un esfuerzo también por incorporar a los nacionalistas, y la verdad es que los nacionalistas desde el primer momento la traicionaron, ¿no? Entonces, yo puestos a proponer una reforma constitucional, empezaría por ahí, es decir, aquello que se ha puesto en la Carta Magna para intentar ganar el favor de los nacionalistas, retirarlo. Eh, Pienso, por ejemplo, en un sistema de descentralización, pero mucho más cerrado de lo que está actualmente, quitar esas concesiones que se hicieron a los nacionalistas, como hablar de nacionalidades, que es un adjetivo, es una palabra, un sustantivo que no existía en lengua castellana hasta el 78, porque existe la nacionalidad española, la nacionalidad británica, la nacionalidad, pero la nacionalidad como sustantivo fue un palabra que se inventaron los constituyentes simplemente para no hablar de regiones, que eso no lo querían admitir los nacionalistas, ¿no? Y que ha dado pie a lo que era evidente, a lo que era previsible, y es que muchas comunidades autónomas se reivindiquen como naciones. Entonces, bueno, habría mil propuestas de reforma. Por ejemplo, otra fundamental es establecer una mucha mayor clara separación de poderes de la Constitución, separación de poderes sin la cual de nada sirve de lo que ponga en la Constitución, porque si el árbitro del que tiene que decidir qué es constitucional y qué no es constitucional es una correa de transmisión del poder legislativo, pues ya decía la Declaración de Derechos Humanos que cualquier país en donde no haya claramente establecida una separación de poderes carece de constitución.
Carece de constitución no porque no haya un texto legislativo, sino sencillamente porque es papel mojado. Porque si quien tiene que decidir qué es o no conforme al ordenamiento constitucional es la prolongación del legislativo, que es el que normalmente hace las leyes, pues entonces pierde todo su sentido. De nada, como la manera de expresión, de nada sirve que la Constitución diga que no se admiten animales de compañía, que solo se admiten animales de compañía si luego puede llegar al Tribunal Constitucional y decir que el pulpo, que según esa norma no podría ser admitido, dice que sí, que el pulpo se puede admitir porque el pulpo tiene consideración de animal de compañía, con lo cual te deja en papel mojado el ordenamiento constitucional, precisamente porque no hay bien marcada una separación de poderes. Y luego se me ocurre, pues desde cambiar eh, por ejemplo, la finalidad de las penas, derecho penal, que eliminarlo de la reinserción para decir que las penas deben tener una exclusión exclusivamente punitiva y disuasoria en contra del delito, pues sería, pero vamos, se me ocurren un montón de reformas. Yo creo que sí que hay que abogar por la reforma constitucional, pero siempre y cuando sabiendo que se tiene que tener consenso. Porque además, si no planteas tú el programa de reforma constitucional, te lo plantea el adversario. Entonces, estamos siempre en un juego en el que todas las concesiones que hemos hecho a nuestros adversarios políticos se consagran y cuando se plantea la necesidad de reformar el ordenamiento constitucional, lo que se entra en liza es lo que ellos quieren cambiar, nunca lo que quieres cambiar tú. Es decir, ellos lo que han conseguido ya lo tienen incorporado y ahora plantean nuevas exigencias. Yo siempre he dicho que partidos como el Partido Popular, como Vox y como el PSOE debían ser los grandes adalides de la reforma constitucional y los nacionalistas los grandes adalides de conservar la Constitución. ¿Por qué? Porque si abrimos el melón de la Constitución, no es para intentar contentar a los nacionalistas, es para retirar el tema de las muchas concesiones que además ha hecho un Estado un poco disfuncional, como hemos visto recientemente. Entonces, deberíamos inocular el miedo a los nacionalistas respecto a una reforma constitucional y que ellos se presentaran como los grandes adalides de conservar el orden constitucional tal y como está. Entonces, en ese caso, entonces el debate pivota entre los que queremos retirar de la reforma constitucional concesiones a los nacionalistas frente a unos nacionalistas que quieren dejar la Constitución como está. Si no planteamos el debate así, lo que se va a plantear la reforma constitucional, que es un debate muy legítimo y muy normal, el querer cambiar las cosas, va a pivotar en lugar de en esos dos extremos, lo que se va a pivotar es los que quieren la Constitución tal y como está y las nuevas aspiraciones de los nacionalistas, que nuevamente plantearán nuevas cosas que harán del funcionamiento jurídico de nuestro país algo todavía más disfuncional, porque su aspiración no es integrarse en el proyecto común, sino secesionarse, ¿no? Entonces, a partir de esa máxima que diría Julián Marías, de que no se debe intentar contentar al que no se va a contentar, plantear el debate en esos términos. No sé qué opinarán ustedes. Muy bien. Doña Manoli. Bueno, pues vamos a ver. La Constitución se creó en un momento, y además que ya tiene 46 años, ya, ya ha corrido. Y se creó en un momento de transición española en el que venía a solucionar los problemas que se podían prever en aquel momento. Ahora mismo, con todo lo que llevamos aprendido y vivido, creo que sí se podría plantear incluso una nueva constitución. El problema sería quién la redacta, ¿no? Porque, bueno, en un principio parecería que estamos muy polarizados, ¿no? Que la sociedad española está muy polarizada, aunque luego en la realidad y en el día a día vemos que no hay tal polarización, por lo menos entre los políticos, porque son unos y otros, parece que son bastante iguales. Y luego, independientemente de que se cambie o no, creo que la degradación de la clase política, o por lo menos como yo la observo, daría igual cualquier norma, porque al final se dedican a buscar los recovecos para aprovecharse de ella para estrujarla al máximo y justificar pues acciones bueno, que yo creo que para la gente de bien son injustificables.
Entonces, creo que sí se podría hacer una reforma profunda. Por supuesto, a todo lo que ha dicho don Guillermo, pues me parece estupendo. Pero creo que efectivamente se podrían hacer más cosas, pero sobre todo es que el problema del desgaste de la Constitución creo que es la clase política que tenemos en este momento, que da igual, les puedes dar gloria bendita, que lo van a destrozar en pos de sus intereses personales y entonces quizás en la Constitución, pues efectivamente tendríamos que poner muy claro lo que es la nación española y bueno, y toda esta gente hace poco, bueno, firmaron los nuevos consejeros de Radio y Televisión Española y alguno ni juró la Constitución ni, ni nada de nada y esa gente está cobrando, son empleados nuestros, ¿no? Al final son nuestros empleados y si fuera una empresa privada, pues esta gente que no está de acuerdo, primero no la contratarías y después, si ya la has contratado, pues la mandas a la calle directamente, ¿no? Creo que eso es importante, que no se nos olvide. Que están todos a sueldo nuestro. Yo, quizá como soy autónoma, pues el tema de pagar impuestos y ver cómo los dilapidan es algo bueno, que me hace hervir la sangre y bueno, y también, y sobre todo, pues eso, porque vemos cómo tergiversan una norma que debería ser común a todos y por el bien de todos, y al final es por el bien de unos pocos que están dispuestos a pasar por encima de ella y encima hacer creer que eso lo dice la Constitución y que está en su derecho el hacer lo que hacen cuando estamos viendo las barbaridades que estamos viendo. Muy bien. Doña Pilar, Bueno, pues yo qué os diría. Yo empezaría diciendo que no soy una constitucionalista y por lo tanto, aunque coincido a priori con algunas de las propuestas de cambio ha hecho don Guillermo, sí que coincido desde mi condición de socióloga, creo que sí que puedo aportar la idea de que ahora no es el momento, ahora no toca. O sea, la sociedad española, si tiene que votar ahora una reforma de la Constitución, con una sociedad tan polarizada, tan corrupta, con personas que están en el ejercicio de sus funciones gubernamentales, como pueden ser los sediciosos catalanes, han sido penalizados y han sido encontrados, bueno, han sido acusados de sedición y condenados. Entonces, en el ejercicio de sus funciones. Y va camino de que Sánchez le ocurra lo mismo, que pueda ser penalizado en el ejercicio de sus funciones. Todo un presidente de gobierno. Entonces, esto polariza mucho y da un caldo de cultivo que socialmente yo no creo que toque ahora una reforma de la Constitución. Ahora bien, una cosa que ha dicho Manuela, pues creo que yo la aplaudiría porque apunta a la cuestión del factor humano. Ha habido, y el factor humano es el que nos está fallando, es decir, muchas de las cosas malas que están ocurriéndole a la ciudadanía y de la falta de resoluciones y de la corrupción y la subida de impuestos y el estancamiento económico, el aumento de la deuda, las malas relaciones exteriores que parece que siempre nos alineamos con los que no toca tampoco. Bueno, pues para solucionar muchas de las cuestiones que crean irritación y desencanto, yo creo que tampoco haría falta una reforma constitucional, porque como ha apuntado doña Manuela, el problema que falla aquí es el factor humano. Es decir, tenemos una constitución que mal o bien puede necesitar reformas, esto lo pueden decir los constitucionalistas, los expertos con Guillermo, pero yo lo que veo es que la sociedad española en este momento no está preparada para tomar una decisión que puede estar mal informada porque los medios de comunicación se volcarían de una forma muy sesgada en hacer prosperar cosas que a lo mejor les perjudican a los ciudadanos porque votarían desinformados. Entonces, he leído un artículo que me ha enviado don Ricardo de Alejo Vidal Cuadras y he observado en él una paradoja, una tensión entre los cambios que le gustaría hacer, que cree que serían posibles y que serían una mejora en la Constitución,
Y también apunta a lo que apunta doña Manuela, el factor humano, es decir, que no hay carta magna, por muy bien que esté hecha, y la nuestra cumple con los estándares occidentales, que si luego tienes un mal político que la aplique y malos gobernantes que por la puerta de atrás estén descarrilando la voluntad y el espíritu de la Carta Magna, pues ya podemos cambiar la Carta Magna, que van a seguir haciendo con sus mayorías lo que les salga de la nariz. Entonces, em, Vidal Cuadras peca de eso, crea esa paradoja. Por un lado dice, bueno, no tenemos los gobernantes que nos tocan, ellos hacen trampas, se saltan las leyes o las retuercen, etcétera. Y la Carta Magna viene a decir, no es una varita mágica, ¿eh? Pero sí que cree que tiene que necesita un repaso y que había que cambiar temas como la malversación, blindar los temas de sedición, de golpes de estados, quitar la posibilidad de los incentivos para corromperse. Pero claro, eso cambiando las leyes lo podemos hacer, no tenemos que hacerlo con un cambio de la Constitución. Es decir, por ejemplo, he leído de Hay Derecho, la Fundación Hay Derecho, que hoy difundía un manifiesto y no hablaba de reforma de la Constitución, hablaba de reforma de leyes que urgen. Y una de ellas es la ley electoral, por ejemplo. Otra de ellas es la posibilidad de que no haya, que se aumenten las penas para la corrupción y que la transparencia en las licitaciones pues se eleve el listón. Es decir, son cambios de leyes que sí harían que nuestra democracia avanzara en meritocracia, etcétera. Y aquí acabo con el tema de los partidos, pues una bondad que beneficiaría a los ciudadanos sería que en los partidos políticos hubiera más transparencia y no hubiera un señor, un secretario de organización, un presidente de gobierno que manu militari identificara a quienes van a ir en la lista y que normalmente son la gente más inepta y la gente más incapaz y que la única característica que tienen es que son serviles a todo y obedientes a todo lo que van a decir, aunque les digan que se tengan que tirar por un puente y destruir y fragmentar el país, ¿eh? Entonces yo incidiría en y acabo, que no es el momento adecuado en este momento, que muchas cosas las podemos subsanar cambiando leyes y que para eso los ciudadanos tienen que tomar conciencia de que tiene que haber un cambio en el liderazgo de este país. Y ya es lo que me gustaría decir. Muy bien. ¿Algo más sobre el tema? ¿Alguna? Bueno, no es incompatible, vamos a ver, es que lo que ha planteado doña Pilar, que en parte es cierto, es decir, claro que podemos cambiar muchas leyes sin necesidad de cambiar el ordenamiento constitucional, eso es evidente. Lo que pasa es que precisamente en el ejercicio de la posibilidad de cambiar leyes, muchas veces el legislativo plantea leyes que están en contra de la ley de leyes, que es la Constitución. Es decir, evidentemente la Constitución deja un amplio juego para plantear normas legales de muy distinto sentido. Pero luego hay una ley general que todas esas leyes tienen que respetar a la ley suprema. Por eso la Constitución, el sinónimo de la Constitución o de la Carta Magna es la ley de leyes. Es decir, hay normas que mayorías transitorias en el Poder Legislativo no pueden proclamar, porque son contrarias al ordenamiento jurídico general que es la Constitución. Por ejemplo, en el ejercicio de la posibilidad de cambiar leyes, el gobierno de Sánchez ha hecho un cambio normativo. Y habló, por ejemplo, el tema de la ley de amnistía. Bueno, pues en el juego democrático se tiene una Constitución sana, es decir, que ese proyecto legislativo contraría la norma suprema. Es decir, usted, por mucha mayoría que tenga, que además tampoco la tienen, pero bueno, aunque tuvieran la mayoría que tuvo González en el 82, usted no puede aprobar en sede parlamentaria una ley de amnistía porque eso vulnera el ordenamiento constitucional. Entonces, ¿qué pasa? Que evidentemente es lo que apuntaban también tanto doña Pilar como Manuel, está el factor humano.
Nadie se podía imaginar a principio de la transición que a alguien se le ocurriera en una norma donde no se habían admitido ponencias a favor de la posibilidad de la amnistía y que se habían prohibido en el texto constitucional, es muy claro, en el tema de los indultos generales. Es decir, va de suyo que si el indulto general está expresamente prohibido por la Constitución, la Constitución prohíbe al rey promulgar o firmar una ley a favor de un indulto general, es obvio que no podría permitir algo que va más allá de un indulto general como es la ley de amnistía. Pues el indulto no niega la existencia del delito, simplemente lo perdona a todos los que lo hayan cometido. La amnistía es declarar que no existió el delito. Entonces, ¿pero qué pasa? Que lo que es de sentido común a aquellos años, pues ahora con el factor humano ha hecho que la gente quiera burlar la letra y el espíritu de nuestra ley de leyes. Pero el gran instrumento, repito, para que eso lo puedan hacer, es el control sobre el Tribunal Constitucional. Es decir, si hubiera un tribunales de justicia verdaderamente independientes, no habría ningún problema en que el partido gobernante hubiera hecho una ley de amnistía. No habría habido ningún problema. Sencillamente porque se lo tumbaba a los 2 días, se lo tumbaba el Tribunal Constitucional. ¿Por qué es peligroso? Pues porque quien tiene que interpretar la ley de las leyes, la ley de leyes, es decir, qué norma jurídica es compatible o no es compatible con nuestra ley de leyes, es un órgano que lo nombra el propio Poder Legislativo. Entonces, es evidente que al descubrir esta falla, se podría avanzar mucho si hubiera una reforma constitucional para intentar acotar y limitar el factor humano. De hecho, en eso consiste las leyes y en eso consisten las constituciones, en limitar al máximo posible el factor humano. Por eso se habla que la democracia no es el imperio de los hombres, es el imperio de las leyes, precisamente para reducir al mínimo la posibilidad de que gobernantes quieran excederse en sus poderes. Y solo lo limita la Constitución. La Constitución es un limitador de los poderes transitorios de las mayorías transitorias. Usted, por muy apoyado que haya estado, usted no puede hacer determinadas cosas por muchos representantes que tenga a su favor. Tiene que usted respetar. Y para cambiar la norma general necesita unas mayorías cualificadas. En cuanto a la oportunidad o no oportunidad de la reforma constitucional, si es o no es el momento. Hombre, evidentemente, si hemos planteado que los constitucionalistas que somos partidarios de reformar la Constitución lo somos porque queremos la reforma constitucional, se necesita una amplia mayoría. Lo que se me puede decir es que ahora mismo no se podría cosechar una amplia mayoría para reformar la Constitución. Pero el debate lo planteamos si fuera o no deseable. Otra cosa es si es o no es posible. Cuando usted quiere una reforma constitucional para suprimir del texto constitucional el concepto de nacionalidades o el crear 2 tipos de regiones, pues yo sí que soy deseable. ¿Cree usted que es posible ahora en este momento hacer una reforma en ese sentido? Yo digo en absoluto, claro que no. Ahora mismo no serán las circunstancias para que una amplia mayoría que tendrías que sumar por el Partido Socialista, el Partido Popular, para hacer una reforma constitucional que exige mayorías muy cualificadas, muy amplias, ¿no? Entonces, desde ese momento es evidente. Ahora, una cosa es que no se puede hacer y otra cosa es que nosotros no lideremos la necesidad de una reforma constitucional y sobre todo que la dotemos de contenido. ¿Es usted partidario de la reforma constitucional? Es una pregunta un poco estúpida. Depende usted, ¿reformarla para qué? O sea, es que hay palabras que son un poco absurdas. Yo estoy en contra de la reforma constitucional o a favor de la reforma constitucional en función de lo que usted me proponga reformar. ¿eh? Entonces, creo que los constitucionalistas y los que creemos que el nacionalismo ha comido demasiado terreno, creo que tenemos que tener siempre una propuesta de reforma constitucional sobre la mesa. Que usted quiere la reforma constitucional, muy bien, vamos a reformar la Constitución. Vamos a recentralizar, por ejemplo, el tema de la educación. Vamos a quitar el concepto de nacionalidades. Muchas transferencias que se han hecho en sanidad las vamos a recentralizar. Vamos o Vox también, muy legítimamente, una posición constitucional. Mire, yo quiero suprimir el Estado económico de nuestro ordenamiento constitucional, como ciudadanos o como que también piden una reforma constitucional y por eso no se duda de su carácter constitucional, quieren suprimir las diputaciones.
Es decir, tú tienes que estar, venga, que reforma constitucional, perfecto, venga, vamos allá, va usted a hacer esta reforma, va usted a reducir competencias a las autonomías. Si no tengo la mayoría no la puedo plantear, pero que por mí no quede, ¿sabes? O sea, que el discurso de la reforma, porque la necesidad de reformar es imparable. Es decir, primero, por una obviedad lógica. Es decir, la Constitución es una obra humana. Toda obra humana es perfectible, por lo tanto, pierdes ya la batalla de las ideas. Tú tienes que presentarte como el que es partidario de la reforma, porque si no, que estás planteando, o sea, y mucho más luego el paso del tiempo. Que argumento que después de 40 años parece sensato, parece lógico, parece razonable una reforma a la Constitución y estás tú en tierra de nadie. Entonces tú tienes que decir, no, si el que la quiere reformar soy yo. Claro que la Constitución es perfectible, claro que hay que constitucionar, ojalá pudiéramos hacerlo, pero no dejarle ese campo de batalla de la reforma que tiene un atractivo per se a los que quieren dinamitar la Constitución, no reformarla, sino dinamitarla. Entonces, desde ese punto de vista, por pura estrategia política, me parece positivo que nos presentemos como a la líder de la reforma, si bien es cierto que como somos constitucionalistas la queremos hacer aunando mucha mayoría, ahora no puede ser el momento porque en este momento no contamos, pero eso no quiere decir que luchemos y hagamos campaña política para intentar un día cosechar un consenso transversal en pro de esas reformas que nos parecen positivas. Yo he oído algo, lo voy a decir muy rápidamente para que me ilustre don Guillermo si alcanza su conocimiento. He oído que hay dos artículos de la Constitución que permitirían desbloquear o cambiar esa cifra de los 2/3 que se necesitan de una mayoría reforzada para cambiar la Constitución. Si eso se cambia, si esos artículos se cambian, podrían rebajar los 2/3 a una mayoría simple y con lo que ya tienen ahora en el gobierno podrían proceder a una reforma de la Constitución en los términos que a ellos les rote. Eso es No, seguro. no, la reforma, el núcleo duro de la Constitución exige, además, las propias mayorías que se necesitan forma parte del núcleo duro, es decir, haría falta una mayoría cualificada para que dejara de ser necesaria una mayoría cualificada para la reforma constitucional. Es decir, está bloqueado. Y además tiene lógica que sean mayorías cualificadas, porque si no, lo que no podemos convertir en la Constitución es un programa electoral legislativo más. Es un poco lo que estábamos distinguiendo de los dos órdenes que hay en el derecho. Las normas que se pueden cambiar y luego la ley de leyes. Si convertimos la ley de leyes en una norma que se puede cambiar con una mayoría simple, lo que hacemos es que se convierte en una opción de gobierno. La Constitución no debe ser una opción de gobierno. Mira, ahora llegan los populares y cambian la Constitución en el sentido que a ellos les interesa. Luego llegan los socialistas y cambian la Constitución en el sentido que a ellos les interesa. Eso no es el funcionamiento de eso es un funcionamiento de un cuerpo legislativo normal, pero no de la ley de leyes. La ley de leyes sí que exige cierta estabilidad, no puede ser cosas que se puedan cambiar cada vez que hay un cambio de gobierno, cada vez que hay un cambio de mayoría parlamentaria. Claro, mira, yo es que tal y como lo veo, efectivamente, como la pregunta era de partida, lo de la nueva Constitución, efectivamente, quizás ahora no sea el momento, pero como bien dice Guillermo, sí habría que tenerla preparada, porque no entiendo yo el cambio de la Constitución como algo que se vote en el Congreso para ir cambiándola, sino desde los propios cimientos con personas que realmente sepan, no con los políticos que tenemos ahora. Pero es que los que van a venir, para mí, son mucho peor que lo que tenemos. Es que hemos ido degradándonos, pero lo vemos en los partidos políticos. En el momento que sale alguien brillante, y vale para cualquier partido, lo decapitan, ¿no? La muerte civil. Y entonces se queda lo peorcito de cada partido, que luego son el relevo de lo que viene. Con lo cual, esa degradación cada vez vamos hacia la degradación total de la clase política y si tenemos que confiar en ellos, cualquier cambio en la Constitución, pues vamos apañados. Entonces, sería, como bien ha dicho Guillermo, tener claro qué aspectos
podemos cambiar para mejorar, pero no por mayorías simples en el Congreso o absolutas, ¿no? Porque ya ha habido tres cambios, creo que en la Constitución desde que está, que son 46 años, estamos más cerca de los 50 que de los 40. Yo recuerdo, porque me pilló en mitad de la vorágine política en el 2011, como en agosto, deprisa y corriendo, se pusieron de acuerdo para cambiar la Constitución, algo que era a todas luces impensable, improbable, imposible, no se puede cambiar la Constitución, pues cuando les vino bien para la estabilidad presupuestaria, sí se pusieron de acuerdo. Y la cambiaron este año, bueno, pues para las personas con discapacidad, pues también ahí me parece loable, pero un día por una cosa, otro por otra, al final han introducido los cambios cuando les han interesado. Y creo que de hacer una nueva constitución tendría que ser algo mucho más consensuado, hecho por personas que realmente sepan. Y no por la Cámara, porque es que de verdad que yo cuando los oigo hablar a unos y otros, eh, ya, bueno, ahora ya son de la ESO, ¿no? Pero es que ni la EGB ni la ESO no tienen capacidad, es cantera del partido que va allí a obedecer. Entonces creo que no tienen conocimiento. Algunas, honrosa excepción hay, pero no, ahí son todos. Y es que, bueno, a mí me da vergüenza ajena las imágenes que pone del Congreso de los Diputados. Es que ni en el mercadillo de, bueno, yo sigo diciendo de Campo Amor, se ven los espectáculos que estamos presenciando. Y si esa gente tiene que cambiar la Constitución, pues no sé, habrá que buscar alguna isla para emigrar. Y desde luego, a mí me encanta España y no lo voy a hacer, ¿no? Voy a plantar batalla si hace Factor falta. humano, tenemos un factor humano muy devaluado. Totalmente, totalmente. Es que, y lo hemos visto la semana pasada en el Congreso del Partido Socialista. Sí, yo cuando estuve en mi partido, en el primer Congreso, suben a dos imputados con todo lo que tienen encima y la gente se pone a aplaudir hasta con las orejas, allí mismo pido la baja. Decir, bueno, ¿esto qué es? Y estamos viviendo un espectáculo bochornoso. Y si esta gente es la que tiene que cambiar la Constitución, pues lo mismo acabamos en la cárcel los cuatro por decir lo que estamos diciendo ahora. Muy bien. Bueno, si queréis pasamos al Silvio, siguiente tema, ¿eh? Silvio. Una ¿Vale? cosa, don Ricardo, Sí. que he colocado un cartel de una fotografía que ha salido hoy en nuestro periódico Libertad Ah, Digital. sí. Esta es la fotografía, os la Sí, sí, enseño, sí, sí, donde Notre está, Dame. Sí, donde quería está brevemente. Donald Trump al lado de Zelensky, lo han puesto en primera fila, ¿eh? Sí, Eh, sí. y bueno, le llaman el milagro de Notre Dame. O sea, que Bueno, es como para si Notre los, Dame hubiera hecho un milagro. para, para los oyentes que no, obviamente no lo ven, dicen Notre Dame abre de nuevo con una gran ceremonia con Trump. Y se ve en la foto, en un lado, parece ser que Macron está explicándole algo y atentamente escuchando está Trump. Imagino que le estará felicitando por el triunfo en Estados Unidos. De todas maneras, lo que al margen de la anécdota, que oye, no está mal, ¿no? Que abra Notre Dame, es algo importante para Occidente, ¿no? Pero también hay que entender que como es algo importante para la cristiandad y Occidente y demás, pues España se ha ausentado de enviar un representante, ¿no? Porque Terrible. el zote este impresentable que tenemos de ministro de Cultura, adujo su no presencia que tenía algún tema familiar o algo así. Es decir, eh, estamos rodeados de lo peor de la política ya internacional, ¿no? Si quieren aportar brevemente algo sobre esto y pasamos al siguiente tema, que nos queda poco, quería hablar de nuestro aldama de turno. Eh, Algo sobre el tema de Notre Dame y pasamos a No, lo yo siguiente. simplemente de apuntar que Sí, me parece una falta de cultura y de educación que el ministro sí, no vaya a una ceremonia de esto que, independientemente de cuáles sean los efectivamente, sentimientos religiosos, porque de hecho han ido muchos mandatarios extranjeros que no son católicos. Es una claro, cuestión. Es decir, Notre Dame tiene un peso ya, independientemente de que uno sea católico o no, exacto. un peso importantísimo, ¿no? Ujú.
Entonces es una cosa de puro acto de civilización. Bueno, Trump es cristiano, pero no es católico, por ejemplo. Pero, no, Ujú. pero luego han ido en fin, hasta musulmanes. Es Sí, una sí. cuestión de cultura y de esto, un símbolo cultural, y por supuesto también religioso. No quiero dejar en segundo plano el símbolo religioso, es decir, es que aparte aquí se junta la mala educación con un desprecio a las raíces cristianas que tiene Europa, ¿no? Y entonces, de ahí que no, de que ahí se haya ausentado a España, pues bueno, hemos quedado como a la altura del betún, pero bueno, eso es Sí, lo que hablábamos. La, una vez más. la, la poca calidad, la gentecilla que nos gobierna, que no tiene nada que ver con religión. Hay gente puede ser agnóstico, puede ser ateo, pero gente culturalmente bien formado, y eso se ha degradado. O sea, tú piensas, un Felipe González y si no sé, otros dirigentes de la izquierda, Ujú. es decir, dejarían a un plano el tema religioso, un tema de civilización, de cultura, ¿no? Es lamentable. ¿Algo que decir, Manoli? No, pues eso, el ministro de Cultura, si es que es lo que decía, al final tenemos a gente con una capacidad analfabetos, vamos, es que no se puede decir otra cosa, no tienen ningún tipo de cultura, aparte de que hay otros intereses por detrás, ¿no? Porque al no ir él no iba el rey. En fin, es que así nos va, así Así nos nos va. va. Por cierto, creo que una buena noticia es que Milei ha cumplido un año ya al mando de la República Argentina y parece ser que le está dando la vuelta como al calcetín, ¿no? De la situación económica. Eh, lo que nos viene de allí son buenas noticias, ¿no? Don Guillermo, por aquello de la coincidencia ideológica que le parece la acción de Milei en Argentina. Bueno, tiene mucha tarea todavía por delante. Sí, sí. Pero bueno, va en Sobre- la buena dirección, ¿no? y sobre todo, sí, no, no, en la buena dirección, pero tenemos que ser conscientes que la terapia que se ha de aplicar en Argentina eh, no se va a convalidar a corto plazo. Se pueden convalidar algunos aspectos, son indiscutibles, por el control de la devaluación, de la importancia de la moneda, El cepo. cómo controla la inflación. Sí, eso lo podemos ver bien, pero en Argentina ahora mismo hay muchísima pobreza. Hay mucha gente que estaba trabajando y como consecuencia directa de la política de Milei va a dejar el empleo. Es decir, porque eran empleos que eran ficticios, eran improductivos. Eh, las reformas de Milei, que las está haciendo desde un humilde punto de vista muy bien dirigidas, los resultados se verán a medio y largo plazo. Incluso a corto plazo, algunas cosas se pueden aparentemente ver a un deterioro. Tú imagínate una situación en la que tenemos una oficina del ayuntamiento en donde hay 50 personas empleadas, tocándose las narices. Pues una reforma que quieres prosperar, esa gente se tiene que ir. Pues es insostenible. Entonces tú lo ves a corto plazo, y el efecto primero es que gente que estaba trabajando en un primer momento pierde el empleo. ¿eh? No quiero decir que ahora que se esté dando malos resultados, no, no, está teniendo muy buenos resultados. Incluso sorprendentemente, los efectos están aflorando ya muy bien, pero claro, es que se había llegado a tal grado de degradación en Argentina que por poco que reformes, ya la economía empieza ya a reaccionar, ¿no? Pero yo pienso que los resultados se verán más a medio y largo plazo, porque la terapia que hay que hacer en Argentina es una obra enorme. Son muchas décadas de estatismo y de socialismo en sus de distintos colores, pero socialismo a la postre. Y eso, revertir esa situación, eh, requiere tiempo y sacrificios a corto plazo. ¿eh? Hace falta sacrificios a corto plazo. Sí. Sacrificio. Lo asombroso es que, a pesar de los sacrificios que está imponiendo Milei en su política económica, una política disciplinada, de control del gasto y de regulación, no le está restando apoyo popular.
¿eh? No, Eso también tiene eso mucho quería mérito, porque aportar no, que no eh, está adoptando, no está teniendo popularidad sin adoptar una sola medida populista. sí, ¿Eh? sí. Lo que está haciendo no es para ganar votos fácilmente, pues lo que Bueno, está haciendo son recortes. el año que viene hay unas legislativas en ciernes en Argentina y ya daban un incremento cuantitativo en representación. Ahí la importancia de que yo sí aplaudo tanto como su cuestión es su discurso. El discurso. Es decir, la idea de no querer, o sea, mantener un discurso completamente alternativo al dominante, al que ha imperado en Argentina. El Entonces, discurso, y entonces eso crea un shock a la gente. O sea, porque efectivamente. no quiere hacerse pasar por un socialdemócrata bueno. No, es que para él, incluso a veces, incluso utilizando palabras, lenguaje soez, o sea, es mirar por encima del hombro a la izquierda y decir que la superioridad, sobre todo moral, está de tu parte. Y ese discurso es lo que no se ve en la mal llamada derecha europea, ¿no? Que siempre vive acomplejada, sobre todo la española, con respecto al paradigma de la izquierda, ¿no? Aquí no, aquí tenemos un líder que está convencido de la superioridad ética del capitalismo sobre el socialismo, convencido de que la regulación es fuente de inoperancia y de corrupción, y habla completamente, hace una guerra cultural en la idea de los paradigmas de lo que es bueno y es malo respecto a la gente. Y entonces eso es muy importante, ¿eh? No solo es una buena gestión, es un buen discurso, porque el discurso, las ideas siempre preceden a la gestión. Tú puedes ser un buen gestor, pero si no discutes el terreno de las ideas, al final el pensamiento dominante te obliga a gestionar como Sí. quiere el paradigma dominante. Él rompe el paradigma y dice que no, que el Estado es malo, que el Estado es el mínimo, que lo que hay que es aumentar las inversiones, lo que hay que hacer es crear riqueza, no hacer a la gente dependiente del subsidio estatal, que lo que tienen que hacer es ponerse a trabajar, a contribuir, y el que no trabaje, que no coma. Es decir, todo eso, frente al buenismo del claro, rompe los esquemas y entonces la gente empieza a pensar, oye, pues mira, pues la verdad, esto es lo que yo le digo a mis hijos. Entonces ya conecta, ya conecta. Claro. Muy bien. Bueno, algo acerca de Milei porque nos quedan ya un par de minutos. Manoli, por favor. Pues sí, quiero decir que Milei no ha engañado a nadie. Ya dijo que venían 5 años muy duros y que su proyecto era a largo plazo, que en 35 años ponía a Argentina en el primer lugar mundial. Bueno, habría que darle tiempo, pero los argentinos que lo han votado no se pueden sentir engañados porque efectivamente está cumpliendo con lo que ha dicho. Entonces, si está cumpliendo con la parte negativa, es de esperar que cuando que lo positivo que ha dicho que vendrá también llegue. En cuanto a lo que ha dicho don Guillermo, de que hay gente que se ha quedado sin trabajo. Pues no sé si habéis visto esta semana el vídeo viral del diputado este del Congreso del Parlamento asturiano, en el que explicaba eh, una entidad, un chiringuito, en el que había 24 personas empleadas para gestionar 300.000 euros de ayudas, que el presupuesto eran 3 millones, pero Claro. 1.200.000 se iba en sueldos, 500.000 en gastos indirectos de los sueldos, no sé cuánto a subvenciones nominativas y para gestionar 300.000 euros. Para eso 24 personas. Si ese dinero sale de nuestro bolsillo, pues a lo mejor efectivamente sobra gente y bueno, si están Pues preparados a eso, hacer más cosas, pues tendrán otras salidas que chuparnos la sangre a los ciudadanos de bien, que es lo de quién se ha llevado mi queso, ¿no? Que por más que rápido que vaya, más mantequilla que quiera hacer, es que no me da la vida. Sí. Doña Pilar, brevemente, que nos queda un minuto, apenas. Pues nada, ya lo han dicho todo don Guillermo y dona Manoli, así que te cedo la palabra para que puedas hacer el cierre tranquilamente. No, ya, no, sí, hombre, pero felicitar a Milei por lo menos, ¿no? Bueno, yo lo felicitaré, yo le felicito por el cambio del relato, pero el papel lo aguanta todo y yo quiero ver resultados. Yo sé que no solamente hay personas que se han quedado sin trabajo, sino que los que trabajan no llegan a finales de mes porque aunque la inflación ha contenido los precios de la cesta de la compra, la de los servicios siguen subiendo, han subido Ya. mucho. Bueno, vamos a Entonces ver. el salario no da para llegar a finales de mes
pero bueno, tengo esperanza. Yo me doy por satisfecha que el cambio de relato se haya producido. Es algo importantísimo en el mundo que vivimos, ¿no? Pero bueno, hay que ver los resultados también. Muy bien. Bueno, el resultado concluyente es que ya nos hemos quedado sin tiempo, una vez más. De todas maneras, bueno, pues es motivo de esperanza el hecho de que Milei pues vaya por la buena senda liberal, y también lo es el hecho de que Trump haya ganado, y aquí nosotros descubrimos nuestras cartas, ¿verdad? Ante el wokismo, ¿no? Por decirlo, o movimiento woke, ¿no? En Estados Unidos. A ver si es el principio de una nueva era que nos lleve al buen camino, no a esta locura. Bueno, lo que nos lleva es al concluir el debate, la tertulia de hoy, y felicitar a nuestros tertulianos por lo aportado y a nuestros radio oyentes por estar ahí una vez más, siempre ahí, fieles, y bueno, pues desearles pues una grata y una feliz semana a todos. Así que buenos días y nos vemos, Dios mediante, el próximo programa. Adiós, buenos días. Buenos Buenos días. días.